era un tema que los empleadores vienen desde hace bastante empujando, la cuestión del teletrabajo, pero que bueno, que la situación de la pandemia, el confinamiento ha precipitado un montón de hechos y muchos trabajadores y trabajadoras hoy, en esta situación particular y especial, están realizando así, trabajo desde su domicilio, a través de sus computadoras, sus instrumentos de esta tecnología, están realizando tareas que, bueno, que realizaban hasta hace pocos días en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Así que, bueno, la idea es introducirnos en este tema. Yo no sería honesto si no rápidamente les digo qué es lo que pienso. Me parece que hay que, yo le apelo a todos los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, que aquí van a encontrar seguramente en los expositores más elementos, más razones, más fundamentos, pero que apelen fundamentalmente a la intuición, al olfato de la clase. Si los diarios que siempre hablan a favor de los patrones, los medios de comunicación que hablan a favor de los patrones, los propios patrones, sus cámaras empresarias, están hablando a favor de esta nueva forma de trabajo, de trabajar desde tu domicilio, bueno, tiene que aparecernos aunque sea la intuición y el olfato de clases. Lo que a ellos les gusta tanto, bueno, empecémosle a poner el ojo, empecémoslo a mirar, empecémoslo a observar con detenimiento para ver las acciones que tomamos en los próximos tiempos en relación a esta forma laboral. El teletrabajo, como decía el presidente, no es un tema nuevo. Es un tema que viene de hace varias décadas. De hecho, hace muchísimos años que, sobre todo a los que estamos vinculados a la academia, se nos pidió que pensáramos, habláramos, y los abogados laboralistas y abogadas laboralistas hemos estado siempre muy atentos y atentas a este tema. Las definiciones son muchísimas, pero algunas. La de Salazar dice que se entiende como una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de este fuera de su espacio habitual durante una parte importante de su horario laboral, pudiendo realizarse a tiempo parcial o completo. Engloba una amplia gama de actividades y requiere el uso frecuentemente de TICs para el contacto entre el trabajador y la institución empleadora o los que están vinculados a la actividad laboral. El teletrabajo generalmente ocupa una cantidad de tiempo del trabajador que en otras condiciones no necesariamente la tendría que ocupar. Existe una sobrecarga de múltiples actividades a todos los trabajadores, pero en especial a las mujeres trabajadoras que, dada la cultura patriarcal que sigue imperando en nuestras sociedades, es la que sigue haciéndose cargo de todas las responsabilidades del hogar y del cuidado de los hijos. Otro tema que para nosotros es muy relevante es que se trasladan los costos ahorrados por la empresa al trabajador en una buena parte. La implementación, el costo de mantención de los programas, de los sistemas, no es de cargo del empleador, sino que es el trabajador que lo asume. Se precarizan las condiciones de trabajo en muchos casos por las condiciones físicas de vida de los trabajadores, por la aislación, porque no tienen mucha capacidad de ir a reclamar a ningún lugar, etc. Se fragilizan los sistemas de seguridad social, en especial la salud laboral. Un tema crucial, se restringen las opciones para participar en los sindicatos. La regulación del teletrabajo en Paraguay, nosotros no tenemos una ley especial del teletrabajo. Lo que sí tenemos es dentro del Código del Trabajo un capítulo especial destinado a trabajo a domicilio y que está directamente relacionado a lo que serían los talleres de familia, o como le llaman también el trabajo dentro del domicilio, pero sin supervisión directa del empleador. ¿Qué pasó con el coronavirus? Por supuesto que la crisis económica provocada ha generado un cambio en la forma de trabajo. Esto significa que tanto el aislamiento preventivo como el distanciamiento social están provocando modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, vamos a hablar de que sí hay avances
y consolidación del teletrabajo por un lado, pero por otro lado cambiaron las condiciones y entonces podemos hablar de una precarización. ¿Qué pasó con la teletrabajadora, que es el tema que a mí me ocupa? En primer lugar, se vio obligada a llevar su oficina a su casa. Ese es el primer punto. El segundo punto, que si bien es cierto de que ahora se ahorra tiempo porque ya no hay traslado, y bueno, esto sí tiene un efecto positivo en la productividad, el otro, en contrapartida, el inconveniente que puede surgir es que hay una dificultad de separar lo que sería la vida laboral de la vida familiar. Ahora trabaja más. La mujer, a esto se le suma otras responsabilidades, porque tiene trabajo de oficina, tareas domésticas, cuidado de los niños y de los padres, ancianos, y también el apoyo a los hijos en las tareas, porque sabemos que ahora las actividades del colegio se están realizando a través de las plataformas y a través de los sistemas informáticos. Así que la teletrabajadora, está mucho más expuesta a riesgos psicosociales. En realidad, que yo sepa, no existe una evaluación de riesgos, ningún empleador se ha encargado de realizar esta evaluación. Los problemas que pueden generar el aislamiento, el estrés, el tecnoestrés, es decir, está mucho más expuesta a este tipo de riesgos. Y a esto sumamos que también está más expuesta a la violencia intrafamiliar. De hecho, yo sé que en otros países ocurrió lo mismo. Acá en Paraguay hay un promedio de 80 casos nuevos por día de violencia intrafamiliar. Pero creo que también es central pensar y debatir sobre el impacto que el teletrabajo tiene en los derechos colectivos del trabajo y en especial sobre la libertad sindical, ¿no? Este derecho humano fundamental en cabeza de las personas que trabajan, que ha sido la herramienta medular para limitar la ofensiva del capital, como decía antes. Y es entonces cuando me surgen inquietudes y preguntas, ¿no? Respecto de la fase individual de la libertad sindical, tengo los siguientes interrogantes. ¿Cómo van a ser las personas que teletrabajan para fundar asociaciones, ¿no? Que defiendan sus intereses individuales y colectivos? ¿Cuáles van a ser los ámbitos de actuación de esas asociaciones que pudieran fundar o crear? Porque el teletrabajo presupone la deslocalización y también permite que las personas que van a trabajar puedan estar ubicadas en distintos puntos del planiferio, del mapamundi, como les guste decirlo. Pienso, ¿cómo van a ser esas personas para elegir a sus representantes? Acá la legislación nacional en Argentina impone que el voto es directo y secreto por parte de las personas afiliadas. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar la democracia sindical? Bueno, como verán, tengo muchas preguntas que aún no logro responderme y que el marco jurídico vigente tampoco da, porque, como sabemos, el derecho tutela las relaciones jurídicas ex post, es decir, una vez que la realidad avanzó en un determinado sentido que es resultado de la correlación de fuerzas en un contexto y en un tiempo determinado. Producto del devenir histórico de la lucha de clases y del movimiento obrero, fundamentalmente hoy tenemos un derecho del trabajo y sus institutos protectorios, que son los pisos mínimos de los que no debemos retroceder. Coincido con lo que decía Carmen, que cualquier modificación de las condiciones de trabajo existentes al presente y pretendida por las patronales solo puede admitirse o vehiculizarse por la vía de la negociación colectiva y no de hecho como se da en la práctica. Los datos oficiales de qué está haciendo el recurso humano del Estado Nacional Argentino en este momento. El 14% de los empleados públicos en la Argentina están cumpliendo funciones presenciales, es decir, que están llevando adelante algunas de las tareas que se denominan tareas esenciales. El 17% del personal tiene licencias por estar al cuidado de menores en edad escolarizados. El 1% solamente manifestó tener otro tipo de licencias. El 5% demostró que no puede trabajar remotamente, y escuchen bien este número,
El 63% del recurso humano del Estado argentino en este momento está trabajando de manera remota. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que, a pesar de los posicionamientos que algunos de nosotros podemos llegar a tener, a pesar de los enfoques y las miradas, es una modalidad laboral que de todas maneras en la realidad se está imponiendo. La primera definición, sin lugar a dudas, para nosotros es que el teletrabajo no puede llegar al Estado para quedarse después de la pandemia. A mí me cuesta imaginarme que consigamos un muy buen aumento de sueldo a través de un tuitazo, por más que valoremos las redes sociales. Me cuesta imaginarlo. Decimos que hay una pérdida de afiliados para los sindicatos porque muchos de aquellos que hoy están en relación de dependencia van a pasar bajo la figura de autónomos, sin lugar a dudas. Podrán ser receptados en alguna central sindical que prevea la afiliación directa, pero no por un sindicato de base. Y aquí la doctora Martino decía que proponía algo interesante. Y yo digo que es el principal desafío que tenemos los y las representantes sindicales, que es ir a preguntarle qué piensan a las trabajadoras y a los trabajadores. Ya los gobiernos han lanzado en algunas provincias de nuestro país encuestas acerca de qué piensan del teletrabajo. Yo supongo que en este momento una inmensa mayoría de ellos está a favor del teletrabajo, por la atracción inicial que esto supone, por la idea romántica. Una compañera decía la romantización del teletrabajo que supone trabajo y de paso cuido a mi hijo. Entonces, me parece a mí que el principal desafío es que tenemos que salir ahora a disputar sentido. ¿Qué van a contestar las trabajadoras y los trabajadores a esas encuestas? Entonces, nosotros decimos como una segunda definición, y empezamos a abordar los temas del inicio, que si el teletrabajo llega y se queda en el Estado después de la pandemia, bueno, habremos sido los estatales los que empezamos entonces a pagar el costo de la crisis. Realmente es una alegría escuchar a nuestros abogados, en este caso nuestras abogadas laboralistas, que como siempre del lado de los trabajadores, y también a nuestros dirigentes sindicales, para decir, bueno, hay que plantarse, hay que ponerse firme, hay que defender a los trabajadores, no dejarlo a esto en una decisión individual del compañero indefenso o de la compañera indefensa. Debe ser el dirigente sindical, la dirigente sindical, la que se plante y realmente vivamos esto como una cosa absolutamente transitoria y que no permitamos que en estas condiciones se legisle con nuevas normas, en este caso del teletrabajo. Muchas gracias.